por favor, a que fuéramos al Evangelio de Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23. Vamos a estar estudiando mucho hoy la palabra de Dios, bastante. Y vamos a predicar un tema que se llama una iglesia en orden. Una iglesia en orden. Disciplina en el cuerpo de Cristo. Cuando usted esté allí en el Evangelio de Mateo puede decir amén, mi hermano. Muy bien. Mateo capítulo 23, vamos a leer versículos 37 al 39. Y dice así la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te exaltamos y honramos en esta mañana, maravilloso Dios. Queremos decirte que te amamos, que aquí está nuestro corazón, Señor, para ti, rendido y dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra. Te quiero pedir, poderoso Dios, que tu Espíritu Santo sea el que dirija esta predicación, que no sea mi fuerza o mi intelecto, Señor, sino que sea tu Espíritu el que traiga la convicción de toda esta palabra que hoy vamos a hablar a los corazones. Te pido, Padre, que abras los oídos de tu pueblo, Señor. Te pido, Dios, que todo mover espiritual contrario al de tu reino sea bloqueado y paralizado en este momento en el nombre de Jesús, para que nada, Señor, impida que tu palabra caiga hoy en una buena tierra y que dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Este pasaje de Jesús nos da a nosotros la idea de quién es Dios, de cómo nos ve Dios a nosotros, de lo que Él hace por nosotros. En este pasaje Jesucristo está afuera de la ciudad que tanto amó Dios, Jerusalén, la ciudad donde se edificó el templo, donde la presencia de Dios, el arca del pacto, estuvo. Una ciudad que era indestructible mientras el pueblo estuvo bien con Dios, pero una ciudad que continuamente fue castigada y disciplinada por la idolatría y por la rebeldía del pueblo. Una ciudad que, como Jesús mismo lo dice, apedreó, mató a cada uno de los profetas que Dios les mandó para que se arrepintieran. Y el lamento de Jesús, de hecho, en los evangelios, solo en 2 ocasiones Jesucristo llora en los evangelios. La ocasión que más conocemos es cuando está frente a la tumba de Lázaro, y frente a la tumba de Lázaro Él llora por la incredulidad que se había llenado en todos los corazones, y porque se le estaba culpando que por él no haber estado a tiempo allí, Lázaro había muerto y la gente había tenido que sufrir, y trajo eso dolor al corazón de Cristo. Pero la segunda ocasión, que casi no se nos menciona, es este lamento, este lloro, este quebrantamiento emocional en Jesús al ver a una ciudad en donde estaba su pueblo amado, su pueblo escogido, el cual se rebeló contra él continuamente. Y el lamento o el lloro de Jesús es porque dice: cuántas veces quise que estuvieran cerca a mí, cuántas veces quise ser Dios para ustedes, pero ustedes no quisieron. Ustedes me rechazaron, ustedes se alejaron de mí. Y el lamento de Jesús era porque él, conociendo el futuro, dice: van a venir días donde todo lo que ustedes hoy son y tienen será destruido. Y solo en ese momento van a ustedes clamar: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. O sea, estarán haciendo clamor para que regrese Dios
a levantarlos y a protegerlos. Y ese es el lamento de Jesucristo. Ahora, esta introducción nos sirve a nosotros para hablar de que la iglesia es pertenencia de Dios. La iglesia, el cuerpo de creyentes, la congregación de los santos, como la Biblia le dice, le pertenece a Dios. Jesucristo la compró con su sangre. Por tanto, la dirección de la iglesia, la organización, la forma en que se predica, las enseñanzas, la forma de establecer un orden o de ejecutar la autoridad en la iglesia, se debe hacer como Dios manda. No como el hombre piense o crea que es lo que correcto, sino en obediencia al dueño de la iglesia. Ahí ustedes han debido decir amén con fuerza. Los papás tienen el cuidado de su casa si ejercen bien la autoridad sobre sus hijos. Si usted, papá, no ejerce bien la autoridad sobre su hijo, se lo garantizo que ese muchacho un día le va a levantar la voz, le va a levantar la mano y se le va a enfrentar a usted. Porque usted no ejerció la autoridad, la posición que Dios le dio a usted en la casa. Por eso, como se nos decía en el video, si usted le enseña al niño desde pequeño la disciplina junto con el amor, el buen ejemplo, pero aplica la corrección de vida conforme a lo que la palabra de Dios dice, no conforme a la psicología, no conforme a lo que hoy la gente cree que se debe hacer, sino conforme al manual de vida que es la Biblia. Si usted hace eso, su hijo va a crecer sano. Usted va a tener hijos obedientes, sujetos, temerosos de Dios, buenos estudiantes, buenos empleados en una empresa, buenos esposos, buenas esposas el día de mañana, excelentes ciudadanos en la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de autoridad y usted va conduciendo en la calle, aquí en Canadá, yo sé que en otros países no pasa, pero aquí en Canadá, si el carro de policía le prende las luces, a usted le empieza a temblar hasta el pelo, hermano, y le da temor de lo que va a suceder. Así usted tenga sus papeles en regla, usted tiene temor. ¿Cuál es el temor que inspira el policía? Que usted sabe que aquí en Canadá, el policía usted no lo puede negociar, el policía usted no lo puede comprar, usted no le puede dar una mordida, usted no le puede ofrecer un dinero para que lo deje ir. Aquí en Canadá usted sabe que el policía le va a aplicar la ley y que es estricto. Entonces entendemos que el principio de autoridad es necesario para el ser humano. El principio de autoridad es necesario en la familia. ¿Qué sucede cuando papá da una orden y mamá da otra orden? ¿Qué pasa con los muchachos? Que los muchachos dicen, papá es bobo. Y cuando papá da una orden, el niño ya no le presta atención. Pero lo que sucede no es solo eso. La mamá da una orden y el niño tampoco presta atención, porque el comando que se le dio fue un comando equivocado y el niño quedó mal instruido. Entonces dése cuenta que el principio de autoridad no solo está en la sociedad, no solo está en la familia, sino que el principio de autoridad también está en la iglesia. Y Jesús en esta expresión muestra cómo una gallina, que es la madre de los pollitos, quiere extender sus alas y juntarlos ante una situación de peligro, porque es bajo las alas de la gallina que los pollitos estarán seguros. Los pollitos son los indefensos, la gallina es quien protege. Por eso la gallina quiere juntarlos y guardarlos. Y esa es la expresión que utiliza Jesús para decir: ¿cuántas veces quise hacer algo bueno contigo y tú no quisiste? El pollito que quedó por fuera de las alas de la gallina, hermano, ese pollito se perdió. No porque la gallina no tuviera suficiente campo, no porque la gallina no quisiera guardarlo, porque el pollito no quiso. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí, mis hermanos?
Es la forma en que nosotros debemos aprender correctamente a interpretar las Escrituras, la palabra de Dios, para poderles explicar las consecuencias positivas de seguir a Dios y las consecuencias negativas cuando desobedecemos a Dios. Quisiera que fueran conmigo al segundo libro de Samuel y les voy a explicar allí. Vamos a leer todo el capítulo 6, no es muy largo, son solo 23 versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a ver un ejemplo de lo que sucede cuando hacemos las cosas a la manera de Dios y de lo que sucede cuando hacemos las cosas a nuestra propia manera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se llama la predicación de hoy, mis hermanos? Una iglesia en orden, disciplina en el cuerpo de Cristo. Y cuando escuchamos la palabra disciplina, no a mucha gente le gusta escuchar esa palabra, pero es una palabra maravillosa que nos conviene. Amén. Muy bien. Segundo libro de Samuel. Mucha gente tiene la costumbre de decir segunda de Samuel. No, segundo de Samuel, porque es un libro, no es una carta, sino es un libro. Entonces uno le dice segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 6. Vamos a leerlo. Esta historia es sobre el rey David. Cuando el rey David trae el arca del pacto, que es la presencia misma de Dios, cuando lo trae a Jerusalén. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de jaya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David, preste la atención, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová.
Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo el pueblo el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey. Dice el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Hay dos aplicaciones de disciplina en este texto. Dos correcciones. ¿Cuál es la primera disciplina que aplicó Dios acá? La muerte de Usa. Usa, uno de los hombres de confianza del rey David, murió. No fue realmente la incredulidad, no fue la desconfianza. Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia entre la primera vez que llevan el arca a Jerusalén y la segunda vez. Este texto no nos lo explica, pero esta misma historia la encuentran ustedes en el primer libro de Crónicas, y se nos describe qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Primero vamos a las dos correcciones de disciplina, y ahora vamos a entender por qué Dios aplicó la disciplina. Primera corrección de disciplina: Usa cae muerto. Segunda corrección de disciplina, ¿cuál fue? Mical, la esposa del rey David, no tuvo hijos. Dios la castigó con esterilidad. Dos correctivos. Vamos a ver los principios. Vamos a ver los principios. ¿Quién fue el responsable de mover el arca de Jerusalén? Desde donde se encontraba hasta Jerusalén. ¿Quién fue el culpable? David como rey. Ahora, traer el arca a la ciudad de David o a Jerusalén, ¿era bueno o era malo? Era bueno. David amaba a Dios, y el arca representaba la presencia misma de Dios. Y David quería que el arca estuviera junto a su casa. El tabernáculo, ¿recuerdan el tabernáculo? Se había envejecido. El tabernáculo ya no estaba en las mismas condiciones, y David construye una pequeña tienda, un pequeño tabernáculo junto a su palacio, para que venga el arca, la presencia de Dios, a estar a su lado. O sea, en otras palabras, David dice: yo quiero estar cerca de Dios, yo quiero que la presencia de Dios entre en mi casa, en mi vida, quiero que Él esté en mí. Pero cuando David lo hace, ¿en dónde subieron el arca? Significa que una carreta con ruedas y jalada tal vez por los bueyes, en una carreta subieron el arca de Dios. ¿Qué instrucciones había dado Dios a Moisés de cómo se debía mover el arca cada vez que hubiera que desplazar el tabernáculo a otro lugar? La debían alzar. ¿Y quiénes debían alzarla? Únicamente los levitas, que eran sacerdotes apartados para el servicio a Dios, eran los que podían cargar el arca. Y no sí que antes el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar delante del arca, la hubiera cubierto.
Entonces Dios había dado instrucciones claras y precisas de cómo tratar su presencia. ¿La presencia de Dios es buena o es mala? ¿La presencia de Dios fue buena para Usa? ¿Qué le causó la presencia de Dios a Usa? Entonces la presencia de Dios es buena y es mala. Es buena cuando usted obedece y teme a Dios y hace las cosas como Él dice, pero es mala cuando usted es enemigo de Dios, es rebelde, hace las cosas a su manera. Usted no puede tratar la presencia de Dios de cualquier forma. Usted no puede llegar a Dios con una idea de que es papito lindo, o es Diosito, y ser irrespetuoso, o ser usted contrario a los principios bíblicos. Si usted hace eso, la presencia de Dios lo va a castigar, le va a aplicar una disciplina a su vida, como lo hizo aquí con Usa. Pero la disciplina no fue únicamente sobre Usa. ¿Sobre quién vino el mayor temor? Sobre el rey David. Porque el rey dijo, si eso hizo con Usa, porque Usa no hizo nada irrespetuoso, ¿o sí? ¿Qué fue lo único que hizo Usa? Los bueyes tropiezan, el arca parece que cae, y Usa, que iba escoltándola, la sostiene. Hay muchos principios que no vamos a entrar esta mañana a estudiar. Pero lo que sí quiero enseñarle esta mañana es que nuestro Dios es un Dios de respeto. Que nuestro Dios es un Dios santo. Que nuestro Dios exige que las cosas se hagan a su manera. Lo exige. Lo demanda. Y cuando nosotros menospreciamos los principios de Dios, va a venir una disciplina a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. David tiene temor de que traigan el arca. Y David dice, ¿qué hacemos? Yo no estoy preparado para estar cerca de Dios. No puedo. Necesito que la dejemos en algún lugar. Y la dejan en la casa de un hombre llamado Obed Edom. La dejan ahí en su casa. Y David se va triste, porque ellos venían con un intento bueno, ellos venían alabando a Dios, ellos venían glorificándolo y danzando, pero ellos no venían haciendo la voluntad de Dios. Y eso representa muchas veces la religión. Mucha gente asiste a una iglesia, mucha gente canta, mucha gente alaba, mucha gente da diezmos, mucha gente cree que está haciendo las cosas bien con Dios, pero está rompiendo los principios básicos de Dios, la obediencia. Y cuando usted anda en desobediencia a lo que el Señor dice, usted pueda que dance, usted pueda que cante, usted pueda que dé diezmo, usted pueda que haga lo que sea, nada le sirve, porque usted, el principal valor que tiene la relación nuestra con Dios es la obediencia. El sujetarnos a su autoridad. El pueblo estaba sujeto a la autoridad del rey. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Usa estaba sujeto a la autoridad del rey David. ¿Eso es bueno o es malo? Pero tanto Usa como David menospreciaron las órdenes que Dios había dado de cómo tratar el arca. Usa ha debido entender que la palabra de Dios decía que únicamente los levitas podían cargar el arca. Usa no ha debido hacer parte de esa organización que planeó el rey David. Usa no ha debido hacer parte de eso. Pero él se involucró. Pero el mayor responsable era el rey David, porque él estaba dando instrucciones y órdenes que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso David se deshace del arca. Pero ¿qué sucede con la casa de Obed Edom cuando el arca llegó allí? En 3 meses todo le prosperó. Imagínese usted que el hombre tenía unos campitos sembrados. Imagínese que esos cultivos crecieron en un tiempo sobrenatural. Imagínese que fue una cosecha súper abundante, apenas en 3 meses.
Imagínense que los animales comenzaron a dar crías y crías y crías, y el hombre se enriqueció en 3 meses. Se enriqueció sobrenaturalmente. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Y no le hablo en términos de prosperidad material, porque la mayor prosperidad que usted y yo buscamos es la de nuestra alma. La de que nuestro matrimonio esté bien, nuestros hijos estén en orden, de que nuestra vida esté en disciplina con lo que Dios dice. Esa es la mayor prosperidad que podemos tener. Pero la prosperidad en Obed-Edom fue tan visible que le fueron corriendo a decir a David. Dijeron: allá donde dejaste el arca, ese hombre está increíble. No te imaginas lo que Dios ha hecho con Obed-Edom. Y David dice: ¿es cierto? O sea que Dios no lo mató. No. El deseo de Dios no es matarlo. El deseo de Dios no es destruirlo. El deseo de Dios es que a la gente le vaya bien, pero a su manera, a la manera de Dios, no a la nuestra. Por tanto, David dice: ok, vamos ahora sí a mover el arca. Y las instrucciones las puede usted encontrar en el libro de Crónicas. Para este tiempo ya David organizó sacerdotes, levitas. Ahora sí, con el temor y la disciplina que hizo el rey David, leyó la Biblia y dijo: vengan a ver cómo es que Dios había dicho que se debía tratar el arca. Y el rey la lee y dice: uy, aquí estuvo mi error. Se humilla delante de Dios y da las instrucciones correctas en obediencia a la Biblia. Y vuelven a hacer la misma organización, danzan, hace sacrificios. Ahora sí el rey va feliz. Y viene otro ejemplo de disciplina. ¿Y cuál es el segundo ejemplo de disciplina? La propia esposa de David, su propia esposa Mical. David viene danzando, David viene celebrando la gloria de Dios. David está feliz porque viene la presencia de Dios a su casa. David ahora entiende que la presencia de Dios sí bendice. Ahora David desea la presencia de Dios con más fuerzas que antes, pero ahora con un temor especial en su corazón. David no va a volverse a equivocar con Dios en ese aspecto, porque ya aprendió la lección por la disciplina. Y David viene feliz danzando, se quita sus vestiduras y comienza a quedarse hasta en paños menores, de la alegría que tiene de alabar a Dios. Todo el pueblo está feliz, pero su esposa Mical, la hija del rey Saúl, está en la ventana observando. Y cuando ve a David danzando con esa alegría, ¿qué hace ella? Ella no lo criticó, no murmuró, no se puso a chismear. Simplemente en su corazón lo menospreció. Y eso fue suficiente para que Dios le aplicara una disciplina. Y la mujer nunca volvió a tener hijos. Nunca tuvo hijos. Dese cuenta cómo nosotros debemos tratar los asuntos de Dios con cuidado, con temor, con respeto. ¿Cuántos dicen amén? Por esto es que nosotros debemos en todo momento consultar el manual del cristiano, que es la palabra de Dios, para que nuestras actitudes, palabras, pensamientos, comportamiento no sea contrario a lo que dice la Biblia. Porque cuando nosotros vivimos diferente a lo que dice la Biblia y decimos que somos de Dios, Dios ahora nos trata diferentes y dice: usted está avergonzando mi nombre, usted está usando mi nombre mal, usted está haciendo de tropiezo a gente que sí se quiere acercar a mí. Voy a entrar a trabajar en su vida en corrección y en disciplina. Con Dios no podemos jugar, mis hermanos. Yo no puedo venir aquí a esta iglesia a predicar lo que a mí se me ocurra. Yo no puedo darle una interpretación diferente a un texto para inventarme algo y sacar de ustedes un provecho. Yo no puedo hacer eso. Yo estoy bajo la disciplina de Dios, en que si yo no me sujeto a lo que Él dice, Él va a entrar a corregir mi vida. Porque esta iglesia no es mía. Esta es la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las cosas no las podemos hacer a nuestra manera o a votación general.
¿Cómo se nos ocurre tal asunto? Yo creo, pastor, que... Y yo, hermanos, podemos hacer una votación de qué color quieren para las paredes. Hasta eso se pudiera hacer. Pero en asuntos de cómo Dios dirige su obra, lo único que tenemos que hacer es escuchar y obedecer al dueño de la obra, que es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjese cómo la Biblia me está dando a mí un lineamiento para yo poder obedecer. La imagen que está detrás de mí, no sé si en el video la puedan ver, pero vamos a tratar de pegarla en el video si no se puede ver. Es una noticia lamentable. Terminando el año pasado, en California, Estados Unidos, un pastor fue despedido de su congregación porque puso este aviso en la puerta de su iglesia, en la entrada de su iglesia. Y el aviso es muy sencillo, simplemente dice: Bruce Jenner sigue siendo un hombre, la homosexualidad sigue siendo un pecado, y la cultura pueda que cambie, pero la Biblia no. Ese aviso de predicar que el hombre es hombre, la mujer es mujer, y el matrimonio, según la palabra de Dios, es entre un hombre y una mujer, no hay lugar a lo que la sociedad, la cultura y muchos gobiernos están aprobando. La Biblia sigue diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cuando se trata de un caso contrario, amor entre personas del mismo sexo, la Biblia le llama homosexualismo y le dice claramente que es un pecado. Este pastor lo predica, este pastor coloca ese aviso en la entrada de su iglesia, y la semana siguiente es despedido de su congregación. La congregación, por varias familias importantes en la iglesia, se reúne y dicen: no podemos permitir esta clase de hombre que nos viene a imponer sus creencias. Imagínense, les estoy hablando al interior de una iglesia cristiana. Este hombre que nos está imponiendo su manera de pensar y que quiere que todos seamos como él. Hay que despedirlo, hay que sacarlo porque es un hombre nocivo para nuestra congregación. Y la congregación vota: sí, echémoslo. Y lo echaron al pastor por predicar la verdad. Por predicar la verdad. Ese es el cristianismo que hoy tenemos sobre la tierra, mis hermanos. Y yo digo, si una congregación es capaz de votar en contra de un pastor que está predicando la verdad y que está llamando al pecado por su nombre, yo digo que Jesucristo ya viene. Yo digo que este es el último tiempo, que estamos en los tiempos finales, donde se está tomando el nombre de Jesucristo para pisotearlo y hacer lo que se quiera con el nombre de Cristo. Y Dios quiere poner orden en la iglesia. Dios quiere que su iglesia sea la iglesia bíblica, no lo que hoy vemos sobre la tierra. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo santo, no lo que hoy vemos sobre la tierra, mis hermanos. Y esta clase de predicación va a seguir costándole a muchos pastores perder miembros o tal vez perder su trabajo. Pero nosotros no podemos ser cobardes, no podemos ser mentirosos y no podemos agradar a los hombres antes que a Dios. No sé cuántos pueden decir amén. La palabra de Dios nos da instrucciones precisas de cómo tratar cada asunto al interior de la iglesia. Quiero invitarlos al segundo libro de Tesalonicenses. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15. ¿Qué hacer con los rebeldes en la iglesia? Miren lo que dice la palabra acerca de lo que se debe hacer con los rebeldes en la iglesia.
Hermanos míos, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar ni viva de acuerdo con la enseñanza que le dimos. Ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nunca estuvimos entre ustedes sin hacer nada y nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, trabajamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar nada por nosotros. En realidad, teníamos derecho a pedirles que nos ayudaran, pero preferimos trabajar para ganarnos el pan y así darles un ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer, pero nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. A esas personas les llamamos la atención. Y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. En cuanto a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Aléjense de cualquier miembro de la iglesia que no obedezca lo que ordenamos en esta carta para que le dé vergüenza. Pero no lo traten como a un enemigo, sino repréndanlo como a un hermano. Estoy leyendo la traducción al lenguaje actual, un lenguaje mucho más sencillo. Si algún hermano quiere esta traducción, le pido que levante su mano. José nos va a ayudar a traer unas Biblias de traducción al lenguaje actual para que de una vez usted se lleve esta versión gratuitamente a su casa, no tiene costo. Pero si usted la quiere llevar y comenzarla a leer, le pido que levante su mano para que José pueda bajar. ¿Quiénes? Levante su mano para que lo podamos ver. 1, 2, 3, 4 Biblias. ¿Alguien más? ¿Están todos? Muy bien. 4 Biblias. Hermanos amados, la palabra de Dios, no el pastor Carlos Talero, la palabra de Dios dice que con la autoridad que Jesucristo nos dio a los pastores, le ordenamos a los miembros de nuestra congregación que se alejen de las personas. Dice el versículo 14: aléjese de cualquier miembro de la iglesia que no obedezca lo que ordenamos en esta carta. Tenemos orden de parte de Dios para decirle a los miembros de la congregación: aléjese de esa persona que hacía parte de la iglesia, pero que hoy está en rebeldía y en desobediencia a la palabra de Dios. Tenemos la orden de parte de Dios. Esta es una palabra que no se puede negociar. Esta es una instrucción que no podemos meditar y pensar: ay Señor, pero yo le voy a ayudar a que regrese al camino del Señor. No, la orden del Señor es: aléjese. Si alguien va a tratar con él, va a ser su pastor. Usted, aléjese. Es lo que la palabra está diciendo a los que andan en rebeldía en la iglesia. ¿Qué pasa con los que están esparciendo falsas enseñanzas al interior de una iglesia? O sea, a los que dicen: no, es que lo que el pastor predica realmente no es así, porque es que debe ser así, y comienzan a esparcir una enseñanza diferente a la que el pastor con la Biblia está demostrando. ¿Qué hay que hacer con ellos? 1 Timoteo 6, 1 al 5 nos va a decir: a los miembros de la iglesia y a sus líderes, enséñales que deben obedecer lo que te voy a decir. Si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto solo causa envidias, enojos, insultos, desconfianza y peleas en todo momento. Los que hacen eso no son capaces de pensar bien ni conocen la verdad. Piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. Fíjese lo que una sola persona inconforme puede esparcir en toda una congregación: envidias,
enojos, insultos, desconfianza y peleas en todo momento. Situaciones que los pastores tenemos que enfrentar continuamente en nuestras congregaciones por permitir que rebeldes, no a nosotros, no a nuestra enseñanza ni a nuestra doctrina, rebeldes a las enseñanzas del Señor Jesucristo, rebeldes a Dios, que se dicen llamar hermanos, que dicen ser ovejas, pero se comportan como lobos dentro de la congregación, mordiendo las otras ovejas, dañándolas, creando grupos de contienda, creando grupos rivales, enfrentando la autoridad de la palabra de Dios, enfrentando la autoridad que Dios le dio a un pastor. Este grupo de rebeldes arman estos combos en las iglesias y lo único que terminan es haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo, porque ustedes, mis amados hermanos, hacen parte del cuerpo de Jesucristo. Cada uno de ustedes es una oveja preciosa y valiosa para Dios. Pero como oveja, usted debe entender que Dios le dio un rebaño sano y que usted le dio un pastor temeroso de Dios, un pastor recto, íntegro, honesto y muy valiente que predica la verdad. Muchos se engañan, como dice al final de este pasaje, para ganar dinero, para sacar provecho de la gente, enseñan otras cosas. Usted conoce que su pastor no es así. Entonces usted como oveja debe estar atento a esa persona que le va a decir algo contrario, que le va a decir, eso que dijo el pastor, no, eso no me convence. Cuando usted identifique eso en la congregación, usted debe con miedo ir corriendo donde su pastor y decir, pastor, esta persona me dijo esto. Y usted va a librar ese rebaño de un lobo que va a hacerle daño a todas las ovejas. Pero es que para ese hermano no es hermano el que se revela a las enseñanzas de Jesucristo. No es hermano. Entiéndalo, son falsos hermanos. La instrucción no termina allí. ¿Qué hacer con los que no quieren aprender? Porque nosotros no podemos comenzar a partir de ahora a mirar a todo el que llegue nuevo y decir, uy, mire los colmillos, mire las orejas son así puntiagudas, para mí que ese es un lobo. No, esa no es la idea. La idea es que usted como oveja confíe que su pastor tiene el discernimiento de parte de Dios y la autoridad y el amor para tratar a una persona, y que cuando su pastor toma una decisión, su pastor está sujeto a autoridades superiores. Yo tengo pastores con los cuales consulto todas las decisiones de la iglesia, todas se consultan con nuestros pastores. O sea que yo no tomo simplemente una decisión en un impulso, en un arrebato, en una emoción. Pero tanto yo como mis pastores estamos sujetos a lo que la Biblia dice que se debe hacer. ¿Qué hacer con los que no quieren aprender? 2 Timoteo 3, 7 al 9. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, como lo eran Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. Hermanos, si Dios tiene que llegar a un término fuerte para referirse a una persona de esas, Dios lo va a hacer sin ninguna clase de temor, porque es lo que esa gente es. Y estamos aprendiendo de la palabra de Dios hoy, que hay mucha gente que solo quiere escuchar cosas nuevas, que no quiere aprender realmente a confiar en Dios. Y en esto el desafío nuestro como pastores es tener que lidiar con que muchos de ustedes
no están satisfechos con lo que aquí en la iglesia se les enseña. No están conformes al mensaje de Dios. ¿Y sabe qué hacen muchos en las diferentes congregaciones? Internet. Y comienzan a buscar pastores, predicadores en internet que prediquen el mensaje que ellos quieren oír. Y una vez encuentran ese mensaje que les satisface, cogen ese mensaje y empiezan a tomar fuerza en su error. En su error comienzan a tomar fuerza. En su mala actitud se sienten ahora respaldados con la autoridad de ese pastor de internet que dice otra cosa diferente. Y comienzan a esparcir el veneno entre los demás. Y muchas veces hasta comparten los mensajes de pastores unos con otros. Miren lo que dice el pastor. Ya hicimos caer al pastor, ¿se da cuenta? Este pastor sí enseña la verdad. Ni siquiera saben quién es ese hombre en internet. No conocen a esa persona quién es. Pero le creen más a un desconocido que a su pastor que da la vida por ustedes. Que lo conocen quién es el pastor con su esposa, con sus hijos, con las mujeres de la iglesia. Gente que no quiere confiar en Dios, que es enemiga del verdadero mensaje de Dios, como lo dice el versículo 9. Quise traerlo en la traducción al lenguaje actual, porque es un lenguaje mucho más sencillo para ustedes de comprender. Y quise mostrarlo en la pantalla, para que ustedes lo puedan leer y se den cuenta cómo la Biblia le pone orden a las situaciones dentro de la iglesia. Amén. Este es el reglamento. Este es el reglamento de la iglesia, la Biblia. Bueno, ¿qué hacer con los que no quieren oír? Porque hay gente que no quiere aprender, pero también hay gente que no quiere oír. Hay gente que no quiere escuchar. Hay gente que se le amonesta y no presta atención. Hay gente que se le corrige y sigue mal. Hay gente que se le advierte y se le dice: no vas a participar más en chismes, en rumores, en murmuración. Pero la persona sigue como si nada. ¿Qué hacer con esa clase de gente? Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, o tú, pastor, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Hermanos, ¿cuánta gente coge al pastor de muñequito para hacer lo que quieran con el pastor? Es regañón, es muy estricto, es que solo habla de juicio, es que solo está acusándonos, a toda hora habla desde el pecado, no nos anima, no nos da amor, no nos consiente, es que nos sentimos perdidos a toda hora, es que dice que no somos salvos. Y destruyen a un hombre que está haciendo lo que la Biblia dice: corregir, enseñar, exhortar, animar. Fíjese cómo el cristianismo se ha corrompido, amados hermanos, dejando todos estos principios bíblicos de lado. Y mucha gente ha caído en el error de Usa, el hombre de David, y ha querido ayudar a Dios. ¡Oh, se va a caer el arca! ¡Oh! Y por eso han caído muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Personas que genuinamente fueron salvas. Personas que genuinamente fueron un día ovejas. Personas que genuinamente caminaron con Dios. Han caído muertas espiritualmente por rebelarse a los principios bíblicos. Y ese temor debe estar en nuestro corazón, como estuvo en el corazón del rey David.
Porque David no volvió a cometer el segundo error, el error 2 veces. David fue y consultó el manual, cómo se debían hacer las cosas. Él dijo, no, Dios no me mató en esta, pero en la próxima de pronto sí cae fuego del cielo y me consume. David consultó el manual e hizo todo lo que decía el manual. Ahora, si usted mira el capítulo siguiente del episodio de David, allí en el capítulo 6 de Samuel, el capítulo siguiente, Dios hace un pacto con David. O sea, Dios bendijo la obediencia de David. Porque el deseo del corazón de Dios no es maldecir, no es destruir. El deseo del corazón de Dios es bendecir a su pueblo. Es bendecir a su pueblo. Pero somos nosotros los que nos hacemos impermeables a la bendición de Dios. ¿Sabe lo que es impermeable? Usted abre una umbrella, usted abre la sombrilla y cae agua y solo escurre. No le pasa nada a usted para abajo, porque es impermeable. Hay gente impermeable a las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecir su vida, Dios quiere derramar de lo de Él en esa vida, y la persona es impermeable. ¿Por qué? Porque no quiere sujetarse a la palabra de Dios, porque quiere ayudarle a Dios o hacer las cosas a su manera, como si esa misma persona fuera Dios. Ese es el mensaje que Dios entiende cuando nos revelamos, que nosotros somos Dios. Nosotros somos Dios, no necesitamos lo que Él dice, no debemos hacer las cosas como Él manda. No, yo las puedo hacer mejor. A mí me va a funcionar, la Biblia dice esto, pero a mí me puede funcionar así. Error, mis hermanos. ¿Qué hacer con los desobedientes? ¿Qué hacer con los desobedientes? Vamos a Tito capítulo 1, versículos 13 al 16. Aquí Pablo comienza con una afirmación bastante eufórica y dice, y es verdad. Por eso tienes que reprender mucho a esta clase de gente. ¿Sabe qué sucede cuando yo leo esta clase de versículos? Que le doy gracias a Dios que después de todos estos años no me torcí. Que le doy gracias a Dios que no me dejé engañar porque rebeldes dentro de la iglesia, porque gente corrompida que no quería realmente las enseñanzas bíblicas. Le doy gracias a Dios porque esa gente no me logró dañar mi corazón para que yo empezara a predicar un evangelio diferente, o para que yo empezara a hacerme el de la vista gorda con el pecado, o para que yo empezara a pasar las situaciones por alto. Mire la iglesia como está el día de hoy, hermano. Yo no veo la congregación desocupada. Yo veo hoy almas, mis amados hermanos, y le doy gracias a Dios porque hoy no estoy predicando en una iglesia vacía. Le doy gracias a Dios por eso, y que tenemos almas nuevas entre nosotros. ¿Sabe por qué le doy gracias a Dios? Porque si yo me hubiera corrompido, como muchos pastores no han soportado la presión del pueblo y se corrompen, si yo me hubiera corrompido, hermanos, este santuario no daría abasto para tanta gente. Porque la gente anhela escuchar un mensaje de prosperidad. La gente anhela llegar el domingo a una iglesia bonita, donde se les dice que Dios los ama todo el tiempo, que le pase así la manito y le diga, eres salvo, vas para el cielo, no cambies, eres perfecto. La gente anhela ese mensaje. La gente no quiere escuchar más la palabra pecado. La gente no quiere más una exhortación en la iglesia. No quieren una exhortación más. La gente quiere que les den ánimo. La gente no quiere escuchar la palabra juicio, castigo, disciplina. La gente quiere escuchar la palabra bendición, prosperidad. Y le doy gracias a Dios que siguen habiendo hombres fieles a la palabra de Dios, que no nos vamos a torcer, que no vamos a dañar el mensaje, que vamos a seguir predicando las escrituras sagradas. Y el apóstol Pablo dice, y es verdad, por eso tienes que reprender mucho a esa clase de gente. ¿Entiende usted por qué muchos predicadores continuamente estamos exhortando desde el altar? No un domingo, no 2 domingos, no un mes, meses,
años exhortando, porque la palabra de Dios dice que debemos reprender mucho a esa clase de gente que entra en nuestras congregaciones con malas intenciones. Y tenemos la autoridad de Jesucristo para hacerlo como pastores. No queremos hacer uso de esa autoridad, pero lo debemos hacer para guardar el rebaño, porque su alma es preciosa. Y si yo le permito a usted que le entre un lobo aquí a la iglesia y lo corrompa y lo dañe, usted me va a odiar. Y va a decir: ¿por qué ese pastor no me cuidó? ¿Por qué ese pastor no me predicó la verdad? ¿Por qué ese pastor no me advirtió? David se sintió mal él mismo porque él le causó la muerte a ese hombre. Muy seguramente la familia del hombre de Usa hubiera dicho: ¿por qué el rey no nos advirtió? ¿Por qué nadie nos dijo que la palabra de Dios decía que nadie podía tocar el arca de Dios? ¿Por qué no nos advirtieron? Mire, ahí está muerto. Entonces no se trata de que su pastor sea bravo, le falte amor. El pastor que más ama es el pastor que más exhorta, porque ama lo más valioso que usted tiene, su alma. Su alma es preciosa para Dios. Puede que usted pierda la casa, el carro, los bienes, los sueños, los viajes, todo, pierda todo lo material, pero tiene al Señor. Usted lo tiene todo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿Cuántos predicadores le están ofreciendo el mundo entero a la congregación y la congregación está feliz? ¿Y qué van a hacer cuando Jesucristo venga a juzgar pecado por pecado? ¿Qué van a hacer con toda su prosperidad? ¿Van a comprar la salvación? Imposible. Por eso Pablo dice: tienes que reprender mucho a esa clase de gente y ayudarla para que vuelva a confiar en Jesucristo como es debido. Ayúdalos a no prestar atención a mandamientos dados por gente mentirosa, ni a cuentos inventados por los judíos. Los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno, pero los que no obedecen ni confían en Él creen que nada es bueno, solo piensan en lo malo y no les remuerde la conciencia. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Esto es lo que la Biblia llama falsos hermanos. O sea, esa gente que estuvo un día en la congregación con usted, se sentó, que tal vez hoy le dice: Dios te bendiga, que hoy le dice: estoy orando por ti, o que un día lo llama y le dice: el pastor está mal, Dios le mostró un demonio en ese pastor y tenemos que orar y ayunar para que Dios liberte al pastor. No, mis hermanos, usted no tiene que orar ni ayunar para que Dios liberte al pastor de un demonio, hermano. El ayuno y la oración es para que Dios lo guarde a usted de ese demonio que lo quiere engañar. Porque lo quiere engañar. Porque una persona que ama al pastor, ¿sabe qué hace? Va y se lo dice a su pastor. Y se lo dice con respeto. No viene a imponer las cosas. No viene a decir: es que a mí me parece. No, mis hermanos. Entre más uno conoce a Dios, más humilde se vuelve. Yo a mis pastores nunca, hermano, de pararme y decirle: es que... No, hermano. Y son más jóvenes que yo. Los dos pastores son más jóvenes que yo. El único pastor anciano es el pastor Pablito. Pero nos volvemos irrespetuosos, nos volvemos desobedientes, groseros. Como dice aquí el versículo 16, odiosos. Y nos volvemos incapaces de hacer algo bueno en la iglesia. Amados hermanos, hay dos grupos de creyentes dentro de la iglesia: los consumidores y los constructores. El primer grupo, que es el consumidor, como consumidor, ¿sabe qué hace? Demanda, pide, exige sus derechos. Ellos son los que más requieren esfuerzo, dedicación, trabajo. Lo triste es que la mayoría de creyentes consumidores
no aportan casi nada en las congregaciones. Casi nada. El segundo grupo dentro de la congregación son los constructores o los edificadores. Aquellos que están dispuestos a sacrificar tiempo, esfuerzo, dinero para levantar la obra de Dios. Pregunta, ¿a qué grupo hace parte usted? ¿El consumidor que solo ve las cosas malas para quejarse y que exige sus derechos y por eso se queja, reclama, demanda? ¿O el edificador que dice, estoy con usted, pastor, he visto que usted nos predica la palabra de Dios, yo he visto que usted no mira a las hermanas por ahí morbosamente, yo he visto que usted nunca jamás ha ido por nuestro dinero, que de hecho a usted ese tema de la plata más bien le es como odioso. Yo he visto qué clase de pastor es usted y sabe que yo tengo talentos, tengo tiempo, tengo cosas para dar para Dios. Aquí están, pastor, úselas para la edificación de la iglesia. Si mis hermanos que están aquí en la congregación son edificadores, nosotros vamos a ganar a London entero para Cristo. London entero va a caer bajo el poder del Espíritu de Dios. Todo London va a caer bajo el poder del Espíritu Santo. Si usted mira los avivamientos en la historia, se generaron cuando la iglesia comenzó a despertar en oración, en unidad. Se hicieron uno solo y comenzaron a orar y a orar y a orar y a pedirle a Dios, desata las bendiciones que tienes para darnos. Y vino tanto poder de Dios que no solamente llenó la iglesia, sino que transformó ciudades y países enteros. Por eso es que Satanás está muy feliz con la condición de la iglesia cristiana hoy en día. Por eso es que Satanás tiene a sus hijos y a sus hijas esparcidos dentro de diferentes congregaciones sanas, criticando, quejándose, murmurando, poniendo a unos contra otros, poniendo gente en contra de los pastores. Eso es lo que quiere Satanás, porque él sabe que así el Espíritu Santo no se va a derramar. Y el Espíritu Santo es igual al poder. O sea, sin Espíritu Santo no hay poder, no hay cambio, no hay nada. Se queda la religión. Por eso dice aquí, el versículo 16, que esta gente es incapaz de hacer algo bueno. Son odiosos y desobedientes. En el texto que leía antes decía que esta gente es estúpida. Aquí dice que son odiosos y desobedientes y que son incapaces de hacer algo bueno. Así es como Dios los está viendo. Pero es que amamos al pastor y queremos protegerlo. No. Si tú amaras al pastor no actuarías de esa manera. Harías lo que la Biblia dice que se debe hacer. ¿No los noto convencidos? Ahora nos quedan instrucciones para todas las edades. Unas instrucciones generales. Tito 2, 1 al 8. Pero tú, Tito, o tú, pastor, debes enseñar lo que es correcto. A los ancianos diles que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios. El ejemplo que los hermanos mayores en el Evangelio, no hablo mayores de edad, digo mayores en testimonio y en caminar con Dios, deben dar buen ejemplo a la gente de afuera y a la gente de adentro también. Amén. Esa es la recomendación. Dice amar a los demás y ser siempre pacientes. Recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. Amadas hermanas, aquí les va ahora a usted la instrucción. No deben ser, léalo fuerte, no deben ser chismosas, ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes y enseñarles a amar sus esposos e hijos. ¿Sabe qué común denominador he encontrado en las mujeres chismosas que durante todos los años en el cristianismo he visto? La mayor parte de las mujeres chismosas en las iglesias tienen hogares terribles, son separadas o tienen un hogar con el esposo, están re mal. Hablan pestes del esposo. Cuando hablan del esposo, solo se quejan del esposo. Cuando hablan de los hijos, son solo quejas de su propia familia.
Y esa clase de personas termina siendo las más chismosas dentro de una iglesia. Porque si ni siquiera temen hablar de su propia familia, ¿qué van a temer hablar de otros? Hay una instrucción para cada uno en la palabra de Dios. Dice, versículo 4, y enseñarles a amar sus esposos e hijos. También deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismas. ¿Cuántas mujeres se descontrolan por sus emociones? Son terriblemente emocionales. Y me voy de la iglesia. ¿Y por qué se va? Ay, ¿por qué? Y sale corriendo. Y no entiende lo que está haciendo. Ni siquiera piensa por un momento. Emocionales. No son dueñas de sí mismas. Dice, a atender bien a su familia. La mujer debe ser una mujer de hogar, de casa, que tiene su hogar en orden. No que anda por ahí dando vueltas. No que anda por ahí perdiendo el tiempo. Si la mujer está ocupada en su casa de tener su hogar, su esposo no es creyente, sus hijos no son creyentes, pero si ella tiene en orden esa casa, se ocupa de orar, se ocupa de darles buen ejemplo, hermanos, ese hombre va a caer bajo el poder de Dios, sus hijos van a caer bajo el poder de Dios. Pero si la mujer anda involucrándose en chismes, en cuentos, en cosas, ¿cuándo su familia va a conocer el evangelio? Nadie se quiere acercar a una clase de evangelio de esa manera. Dice, así no podrá hablar mal del mensaje de Dios. A los jóvenes recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Di siempre lo bueno y así nadie podrá criticarte. Si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. Pablo se está incluyendo allí. Pablo tenía gente que hablaba mal de él, así por montones. Por montones. Y lo puede usted revisar en las cartas. Se quejaban de Pablo, de la forma en que predicaba, de que era viejito, de que escribía muy duro. Se quejaban de todo, de que no era apóstol, de todo se quejaban, de este gigante llamado el apóstol Pablo. ¿Qué nos espera a nosotros los pastores hoy? Que hagan con nosotros lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Hermano, yo he escuchado de todo en mi vida, de todo se me ha dicho. Ay, pastor, órele a Dios por sabiduría, porque es que usted no sabe cómo manejar las cosas. Pídale a Dios ¿y sabe qué le digo yo? La única persona con la autoridad de parte de Dios para corregirme se llama el pastor Antonio, mi pastor y mi papá espiritual. ¿Y sabe cuántas veces en todos estos años él me ha tenido que corregir? Me sobran dedos de la mano. Me sobran dedos de la mano. Si él no me critica, no me corrige, sino que ora por mí y deja que Dios mismo me enseñe las cosas. Si él con la autoridad de Dios no la hace, ¿con qué autoridad la gente viene y le dice a uno las cosas? El domingo pasado compartí parte de mi testimonio y les dije que yo, siendo un jovencito, robé dinero para comprarme unos tenis finos y un pantalón, porque mis amigos todos tenían tenis de marca y pantalón de marca y yo no lo podía tener, y me fui al colegio, engañé a la secretaria, ella tenía un cajón lleno de plata y mientras yo le decía cosas bonitas ella se distraía y yo metía la mano y sacaba plata del cajón y me robé un montón de dinero me robé. Y eso, haberlo dicho el domingo pasado, no se imaginan los problemas que me ha traído. Me han llamado a corregirme. Que cómo hago yo una cosa de esas, decir mi testimonio que fui un ladrón. Y entonces, ¿dónde queda la gloria de Dios? Fui un ladrón, ya no lo soy, Cristo me cambió. Y no tengo pena de decir que fui un bandido, no tengo pena de decir de dónde Cristo me sacó. Pero va uno y predica la verdad, hermano, y la gente se ofende. No, hermanos, necesitamos ser más obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos a terminar. ¿Qué hacer con los que no se sujetan? ¿Qué dice la Biblia que uno debe hacer con el que le llama la atención una y otra y no pasa nada? Tito 3, 8 al 11. Esto es verdad y quiero que insistas
en enseñarlo. O sea, está diciendo, insiste, o sea, hazlo con fuerza y varias veces. Insistas en enseñarlo para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a todos, pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. No te enojes ni pelees con nadie, solo por hablar de la ley de Moisés. Esas discusiones son inútiles y no conducen a nada. A los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención 1 y 2 veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Puedes estar seguro de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. Entonces la persona no se sujeta, a la persona se le llama la atención y la persona continúa en su rebeldía. La Biblia dice, apártenlos de la iglesia, sáquenlos de la iglesia, sáquenlos. ¿Por qué razón? Porque sus propios pecados han hecho que la persona crea mentiras y sienta que está bien y en lo correcto, pero sus propios pecados demuestran que en realidad son culpables. Yo no sé si hasta aquí tengamos dudas, pero creo que la palabra ha sido muy clara, mis hermanos, y ha sido más la palabra de Dios que la mía. Y yo espero que esto nos deje, amén, amén. Yo espero que esto nos deje a nosotros un fundamento en nuestra vida, mis hermanos, y aprendamos a tener temor de Dios. Amén, Marianita, sí, amén. Preciosa. ¿Qué hacer con los que se quejan y critican, mis hermanos? ¿Qué hacemos? Mire lo que dice la Biblia. Déjenlos porque se están desahogando y tienen derecho a expresar sus sentimientos. Déjenlos porque ellos necesitan compartir con otros sus tristezas y sus batallas. Mire lo que la Biblia dice. Esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Habla con orgullo y cuando habla bien de los demás, lo hace solo para aprovecharse de ellos. Algunos consejos. Pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de lo que ya les habían dicho los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les enseñaron que en los últimos tiempos habría gente burlona, que se dejaría controlar por sus malos deseos. Es esta clase de gente la que los obliga a pelearse y a dividirse, pues hace lo que quiere y no tiene el Espíritu de Dios. Todo esto está quedando grabado para que usted pueda coger esta enseñanza y repetirla varias veces, y está en cada uno de los textos bíblicos para que usted pueda comprobar lo que Dios ordena de su iglesia, corrigiendo lo que está mal en la obra de Dios. Nehemías capítulo 13. Porque muchas veces se nos critica a los siervos, se nos critica la forma en que procedemos. Muchas veces se nos dice a los siervos que somos violentos, que somos inmaduros. Se nos dice que no tenemos amor. Muchas veces se nos critica a los pastores y se nos acusa de una cantidad de cosas y no se sabe por qué ese pastor está procediendo de esa manera en una disciplina. Mire lo que pasó. El capítulo 13 de Nehemías es un capítulo completo que habla de lo que Nehemías entró a hacer en la obra de Dios, porque todo estaba mal. Y Nehemías comienza a corregir. Voy a leerles solo algunos de los versículos que hablan sobre la actitud de Nehemías en el momento de la corrección. Mire la actitud de Nehemías. Cierto día, mientras el libro de la ley de Moisés se leía ante todo el pueblo, o sea, estaban haciendo lo que hoy estamos haciendo, leyendo la palabra de Dios, nos dimos cuenta de que había una ley que decía así: jamás se permitirá que los amonitas y los moabitas formen parte del pueblo de Dios. Se dan cuenta que el pueblo había desobedecido esa ley. Y mire lo que sucedió con Nehemías, que era el siervo de Dios. Me enojé mucho, dice el versículo 8, me enojé mucho y ordené que sacaran todos los muebles de Tobías, o sea, una persona rebelde y desobediente, y mandé que purificaran el lugar.
después de instrucciones para que volvieran a colocar allí los utensilios del templo de Dios, los cereales y el incienso. O sea, trajo orden a la casa de Dios. Pero cuando Nehemías dio las órdenes, él mismo expresa qué fue lo que sucedió emocionalmente en él. Se enojó de ver que se estaba tratando la casa de Dios de la manera irreverente y respetuosa. Y eso trajo enojo al corazón de Nehemías. Versículo 11. Entonces reprendí a las autoridades por haber descuidado el templo de Dios. O sea, él no solo se enoja, no solo da instrucciones, sino que comienza a reprenderlos. Comienza a decirles: hey, ¿qué está pasando que el templo de Dios está tan mal? Cuando hay que darle prioridad a las cosas de Dios. Y mandé llamar a los ayudantes de los sacerdotes y cantores. Los volví a colocar en sus puestos. Versículo 14. Luego de hacer eso, le dije a Dios: Dios mío, toma en cuenta esto que acabo de hacer y no te olvides de todo lo bueno que he hecho por tu templo y por el culto. O sea, Nehemías dice: esta actitud, las instrucciones, la exhortación, la reprensión, la disciplina, lo hago, Señor, por ti, porque esto es lo que a ti te agrada. Es lo que está diciendo Nehemías. Versículo 17. Entonces reprendí a los jefes de Judá. O sea, ahí viene al liderazgo. Reprendí a los jefes de Judá. Está muy mal lo que hacen. No están respetando el día sábado, o sea, el día oficial de Dios. Yo discutí con ellos y les advertí que si volvía a pasar la noche junto al muro, los sacaría de allí por la fuerza. Desde entonces no volvieron a presentarse en día sábado. Pero me falta la parte final, que fue donde realmente entendí que el celo de Dios lo lleva a uno muchas veces a reaccionar. Y mire lo que dice el versículo 21. Yo discutí con ellos y les advertí. Pero no solo vino la advertencia. Versículo 22. Luego ordené a los ayudantes de los sacerdotes que se purificaran y fueran a vigilar las entradas para que se respetara el día sábado. Entonces le dije a Dios: Dios mío, vuelve la actitud. Dice el versículo 23. En ese tiempo vi también que algunos de los judíos se habían casado con mujeres de países como Asdod, Amón y Moab. La mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod y de otros países, pero no conocían el idioma de los judíos. Y miren lo que dice el versículo 25. Discutí con esos hombres y los maldije. A algunos les di de golpes, les arranqué el cabello y los obligué a prometer en nombre de Dios que ni ellos ni sus hijos o hijas se casarían con extranjeros. ¿Cuál fue la actitud de Nehemías? No solo los exhortó, los reprendió, los cogió a golpes, los maldijo, les arrancó el cabello y les obligó a ponerse en orden. Yo esto no lo voy a tomar para justificar, porque un hijo de Dios no tiene en su corazón el maldecir a nadie, sino el de bendecir. Pero a lo que está haciendo referencia aquí el texto es que Nehemías, por sobre cualquier cosa, hizo respetar la palabra de Dios. Por sobre cualquier cosa. Y su celo por Dios fue tal que llegó a la reacción física, lo cual nosotros como pastores nunca estamos autorizados por la palabra de Dios a hacer, nunca. Pero si he leído este texto final, es para que entendamos que Dios espera que nosotros hagamos lo que la Biblia dice, no lo que se nos ocurra, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie.